Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, está comprometida desde sus oficinas para seguir ayudando a tantas personas que así lo necesitan en temas migratorios. Saludo con mucho gusto a la abogada Lourdes Monteagudo y bueno, pues déjeme decir, eh, hay que seguirle diciendo a la gente, hay que seguir haciendo énfasis para las familias, para la gente que nos ve, que puede haber un reclamo bajo la ley migratoria que se conoce como la 245I, abogada, y han habido familias, ya hay familias que se han podido organizar para que ustedes les ayuden, y eso sí son buenas noticias. ¿Cómo está, abogada? Pues muy bien, gracias Vicente. Nosotros aquí nuestros radioescuchas ya están poniendo mucha atención a esto del 245I y en este momento es impresionante que las familias se están ayudando, como les pedí que lo hicieran, para poder tener las reclamaciones del 245I que están pendientes para muchos. Se necesita recordar que los familiares que fueron peticionados y quienes eran los beneficiados, muchos de ellos en aquel momento eran jóvenes, niños, algunos no habían nacido y otros eran casados y se divorciaron y otros eran solteros y se casaron. Pero muchos se han cuidado mucho porque ellos saben que hay que proteger eso que alguien, un familiar hizo por ellos hace mucho tiempo, pero y han tratado de no tener problemas con la ley y todo lo demás, pero hay muchos que verdaderamente no lo han hecho y hay que hacerlo porque uno no le puede tocar la puerta a inmigración, aun cuando uno piense que tiene algo positivo como lo que sería el 245I, porque si uno no sabe lo que ellos tienen de uno y lo que sale en el récord de uno y ya sea el récord migratorio o el récord penal, puede haber sorpresas que entonces sean negativas y que hagan que uno gaste dinero por gusto y hasta que pueda llegar a ponerse en un proceso de deportación. Así que hay que tener cuidado, pero sí hay mucho movimiento y familias que sí han estado siguiendo lo que pedí que hicieran, que era que se ayuden entre ellos a acordarse de muchos detalles de esa época para poder hacer que los que puedan empiecen a hacer sus casos. El arreglar por la ley 245I trae una gran oportunidad, abogada, pero me imagino que también puede ser un arma de doble filo. Bueno, tú sabes que con inmigración yo siempre digo eso, ¿no? Que inmigración puede ser un arma de doble filo. Uno no debe tocar en la puerta de inmigración si uno no está seguro de que uno va a salir bien. Pues si hay algo que se lo impide, pudiese encontrarse entonces, como dije, deportado o enfrente a un juez de inmigración o le cancelan lo que uno pensaba que era lo que uno iba a hacer, ¿no? Entonces, verdaderamente, ese es siempre lo que yo quiero que todos recuerden, que hay maneras de hacer cosas que van a ayudar, pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener las evaluaciones de cada caso. Ojo, ojo con lo que dice la abogada. No hay que tirar el dinero literalmente a la basura, no hay que gastar por gusto y hay que estar seguros de lo que hacemos para no enfrentar esas consecuencias que pueden ser dolorosas, abogada. Sí, verdaderamente, lo primero es buscar en esta situación del 245I, hay que ver las peticiones que se hicieron. Hay muchos que ya están en eso, es que están en eso, porque hay que pedir, si no las tienen, porque no saben ni siquiera que la deberían haber tenido, son unos papeles que se mandaron hace 21 años, entonces hay que pedirlas para uno poder entonces ver que uno sí califica. Hay muchos detalles, tiene que haber llegado la solicitud antes del último día de abril del 2001 y hay que ver entonces quién fue el que lo hizo, quién fue el que pidió a la persona que está queriendo ahora usarlo
y que no haya ningún otro problema que le niegue entonces el poder arreglar sin salir de los Estados Unidos y, y hacerlo básicamente nada más pagando $1,000 de multa, pero no teniendo que hacer los perdones, no teniéndose que preocupar de que se tienen que ir a Juárez o que le van a negar la entrada cuando ya pasen por el proceso. Entonces tenemos que ser como detectives antes de hacer nada y ayudar a aquellos que eran muy jóvenes, y como han pasado tantos años, no se acuerdan de los detalles, pero necesitamos esos detalles para poder evaluar los casos. Hay que hacer como un árbol familiar donde se ponen todas las personas que estaban en aquel momento ya en los Estados Unidos legalmente como residentes o ciudadanos y empezar a hacer como un dibujo diciendo, bueno, el tío Pedro puso una petición para el hijo Juan. Y entonces hacer todo como un mapita de la familia para poder entonces ir y saber dónde se va a ir a buscar esos papeles, quién los puede tener. Puede ser que algunas de las personas que hicieron las peticiones familiares ya no estén con nosotros, hayan muerto, pero hay muchos que no, y algunos creen que el papel lo tiene el que se supone que es el beneficiario, y el beneficiario no sabe que uno tiene que tener ese papel, y entonces no sabe quién fue el que lo pidió. Así que en eso estamos, pero bueno, se tiene que hacer todo bien. No se puede pedir, hay muchos que si no pueden ya pedir la 245 completa, van a poder pedir un permiso de trabajo que ya lo normaliza y que entonces hace que ya lo poquito de espera que les queda sea corta y por lo menos ya más normal con un trabajo, con un Social Security ya trabajando más normalmente. Oiga, abogada, una pregunta. ¿Usted cree que pueda servirnos como inversión pedir nuestro expediente a las autoridades? Bueno, sí, Vicente, definitivamente sí, porque es una de esas pequeñas inversiones que le serviría para guiar lo que estaba conversando, ¿no? De crear ese árbol de la familia, porque como muchos no se acuerdan o algunos dicen, sí, yo me acuerdo que alguien lo hizo, pero no sé dónde está el papelito, no sé quién estaba como el beneficiario, no sé quién fue verdaderamente el que hizo el papeleo. Entonces, lo que uno hace, como también para otras razones, ¿no? Uno quiere ver qué es lo que tienen en contra de uno, pero también en este caso es para ver qué es lo que tienen a favor de uno. Porque si hubo una reclamación del 245i tanto en el récord de la persona que lo pidió, es decir, el peticionario, o el que lo va a aceptar como el beneficiario, lo van a tener en su récord migratorio. Y la única manera que uno puede llegar a ese récord migratorio, si no lo tiene ya uno en la mano, es pidiendo lo que le llamamos un FOIA, que es una petición que manden una copia del récord de la persona. Se le puede mandar con huellas o con nada más con la información de la persona para que entonces veamos lo que sale y ahí entonces podemos ayudar a determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y si hay alguna otra cosa que la gente no sepa, está en el récord y pudiera ser usado contra uno. Así es, voy a aprovechar para pedirle a la gente que nos está pidiendo el número de su oficina, abogada, decirles que creo yo que deben aprovechar esta oportunidad de la evaluación con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Por favor, desde cualquier parte de Estados Unidos, marque al 773-847-6465. 773
773-847-6465. Repito, 773-847-6465. Y desde México, agréguele al inicio el 001. O sea, marque 001-773-847-6465. Yo pregunto, abogada, cuando se mandan a pedir estos expedientes, ¿sale ahí si hay una petición 245I o no? Sí, pues sale todo lo que migración tiene en contra o a favor de uno. ¿Y qué puede tener en contra de uno? Vamos a ponerle personas que han entrado ilegalmente múltiples veces y los paraban en la frontera, aunque los hubieran tratado bien, aunque no los hubieran puesto en la cárcel ni nada que se parezca, aparece la foto de la persona, aparece cuándo fue que lo arrestaron y lo ponen como que es una persona de que ya tiene múltiples entradas ilegales. Asimismo, hay los récords migratorios positivos. Vamos a saber si alguien tuvo alguna vez una visa o entraba con un pase migratorio que entraba y salía de México a los Estados Unidos. O no tiene nada de eso, pero tampoco tiene nada negativo. O tiene entonces las copias de lo que se hizo hace 21 años, que fue la petición del 245I que hizo usualmente un pariente que fuera ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos a favor del familiar que entonces se reconoce como, vamos a poner como hermano de un ciudadano americano o esposo de un ciudadano americano. Y así entonces todo eso está ahí en el récord. Por eso es que cuando no sabemos si tenemos los documentos necesarios, hay que entonces acudir al FOIA, pedir la copia de lo que está en el récord. En este momento, sin embargo, Vicente, si uno comienza un FOIA hoy, no vamos a oír o no nos van a dar la información hasta casi 6 meses después. Y en algunos casos se ha demorado hasta más de 6 meses. Así que por eso yo les digo a las personas que no se queden ahora sentados oyéndome, sino que enseguida llamen, vamos a empezar a llenar los papelitos para pedir los records, para poder entonces eventualmente darle una buena evaluación y ver si se puede o no usar el 245I o cualquier otra manera de ayudarlos a arreglar. Oiga, abogada, me corrige si en algo que digo no estoy correcto, pero usted nos ha dicho que lo primero que hay que hacer es establecer si existe una petición que proteja al familiar y si la petición se hizo a tiempo, habiendo llegado a inmigración el 30 de abril del 2001. Repito, 30 de abril del 2001 o antes, ¿no? Exactamente. Para el 245I, eso es fundamental, porque todo estaba basado en esa regla, que las personas que estaban haciendo las peticiones tenían que haber sido ciudadanos o residentes permanentes, familiares de aquellos que ellos querían ayudar, tenían que mandar sus solicitudes a inmigración y les tenía que llegar antes de las 12 de la noche del día 30 de abril del 2001. Y si llegó antes de ese momento, entonces es parte y está protegida por la ley 245I. Si les llegó después, aunque haya sido el día después, no va a ser protegida la persona. Sin embargo, ahí hay que, también ya yo lo dije una vez anteriormente, una cosa es cuando llegó a inmigración y le pusieron el sello de que ellos lo recibieron, y otra es que cuando ya lo recibieron, ellos lo mandan a que se organice y lo pongan hagan los expedientes y eventualmente le mandan una cartita a la persona diciendo, usted es un beneficiario del 245I, su fecha de prioridad, entonces le pongo una fecha de prioridad en el papelito. Se supone que si la petición de uno llegó antes del 30 de abril del 2001, entonces uno tenga esa fecha puesta como la fecha de prioridad. Pero en ese momento, al final del proceso,
hubieron tantos millones de personas mandando papelitos del 245i que aunque el sello que llegó antes de las 12 de la noche del día 30 del 2001, hubieron muchos que después cuando ya le hicieron los folders y mandaron a decir que sí tenían que habían recibido la petición, la fecha de prioridad era después de abril 30 del 2001. Y hemos ya tenido personas que nos han dicho que han ido abogados que les han dicho que si tienen esa fecha, la fecha de prioridad, después de abril 30, que no se puede hacer nada. Pero eso está mal explicado, porque hay que entonces mirar en el récord migratorio, hay que estar seguros de que sí estuvieron allí el día 30, llegó antes de las 12 de la noche del último día de abril del 2001. Y aunque el papelito después dijera que se va a demorar 2, 3 meses o unos cuantos meses más y que la fecha de prioridad es después de abril 30, 2001, uno de todas maneras tiene el 245 ya aprobado porque llegó a inmigración antes de las 12 de la noche de abril 30, 2001. Y eso es un error. Si alguien le dice eso, que la prioridad no, tienen que chequear el récord para ver si de verdad es un problema o si es una de estas cosas de que sí llegó bien y pueden tienen el derecho de tener el 245i, pero hubo un volumen tan grande de gente haciéndolo que entonces se demoraron un poquito en darle el recibo. Pero es importantísimo. Y acuérdate, hace 20 años de esto, es decir, que hay muchas personas que verdaderamente no saben y no se acuerdan quién tenía que haberlo recibido, quién fue el que hizo la petición, si una tía o un tío era el ciudadano americano, hay que preguntarle al tío o la tía si hicieron una solicitud por su mamá o su papá, es decir, la mamá, el papá de lo que sería, vamos a poner la mamá, el papá del joven que lo está pidiendo, que lo está queriendo ver si se puede hacer algo. También tienen que haber abuelos y eran ciudadanos o residentes permanentes en los Estados Unidos que determinaron y solicitaron a sus hijos o a sus hijas, que ya entonces ya serían hombres y mujeres 21 años después. Esas peticiones, no, algunas de las peticiones tenían, vamos a poner, ya le estaban pidiendo a una pareja que no tenía hijos, pero después fueron hijos. Algunas eran casados y se divorciaron. Es decir, que hay muchas cosas que pueden haber pasado y es como un juego de ajedrez. Tenemos que ver las fichas que tenemos y ver quién puede arreglar a través del 245i en este momento usando esas peticiones que se mandaron hace 20 años. Y a ver, tenemos una familia que va a haber 22 personas arreglando en una sola familia. Y es porque ellos tenían muchos hermanos que habían sido peticionados y ellos estaban casados, han tenido hijos, aunque no tenían hijos en el momento del 245i. Y cuando uno une todos los que van a poder arreglar, en esa familia va a haber 21 personas que van a poder arreglar. Pues creo que más claro ni el agua. Por cierto, quiero decirle que no es el único tipo de casos en el que se está enfocando la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Siguen buscando que usted se haga ciudadano, si así lo decide, lo ayudan en el proceso. Siguen ayudando con las visas U, con las visas para víctimas de violencia doméstica. En fin, hay un abanico de oportunidades, aunque usted no lo sepa, incluso sin la reforma migratoria que seguimos esperando millones. Por eso le voy a pedir que haga la evaluación de su caso, que le cuente todos los detalles
a la abogada Lourdes Monteagudo y a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, porque de eso podría significar, eso podría definir si puede arreglar y cómo, o de plano, para que no le endulcen el oído y no vaya a creer en esos que solamente quieren quedarse con su dinero. Por eso hay un compromiso con la audiencia de Sin Censura. Marque desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465. 773-847-6465. Y desde México, porque hay muchas familias que ya se han beneficiado con la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo y con Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Marquen al 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Abogada, pues hay todavía, como ya tenemos rato que no lo decimos, hay mucho que se puede hacer con lo que se tiene. Y hay muchas personas que pueden arreglar su situación migratoria sin saberlo. Es cuestión de que nos hagan caso y que hagan una evaluación de su situación con ustedes. Sí, verdaderamente tú sabes que ese es mi lema y lo seguimos. Y creo que la próxima semana yo creo que voy a hablar también un poquito otra vez de la visa U y esas cosas, porque ha habido mucho crimen últimamente y hemos tenido algunas personas llamándonos para información de ese tipo. Así que, pero no quiero que se les olvide el 245I, porque esto sí que el 245I le puede ya arreglar la vida a muchos. Así es. Voy a enviar un saludo a todas las personas en México y Estados Unidos que ya están llamando para hacer su cita, que están esperando que llegue el día de su cita. Otras personas que ya tuvieron su cita con ustedes, que ya iniciaron un proceso, un camino rumbo a la regularización migratoria. Y qué bueno. Y aprovecho también pues para agradecerle, abogada, por estar con nosotros todos los jueves y dedicar este tiempo para la audiencia de Sin Censura. Ojalá que cada vez más personas aprovechen eso de la evaluación, que hagan la evaluación de sus casos con ustedes. Y por lo pronto, pues le pregunto, ¿cómo se quiere despedir? Bueno, como siempre, esperando que todos estén saludables, que se cuiden y que nos vean en la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el proceso migratorio y poder ver si podemos entonces ayudar a otros con la información. Claro que sí, por lo pronto le mando un abrazote, salúdenos a Nayacín y le encargo mucho a los miembros de la audiencia de Sin Censura que lleguen. Sí, cómo no, gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Claro que sí, nos vemos el próximo jueves. La abogada Lourdes Monteagudo, insisto, quien junto a Nayacín Vázquez sigue apoyando a muchas familias, tanto en México como en Estados Unidos, con sus casos migratorios. ¿Usted por qué no sale de dudas de una vez por todas? Marque, no le van a cobrar por la evaluación. Marque desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465 y desde México al 001-773-847-6465.